Hola chicos, vamos a seguir con el tema de derivadas y vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas. Vamos a ver la derivada del seno, que es coseno, y la derivada del seno de una función, que es coseno de la función por la derivada de la función. Resolvemos varios ejemplos y aplicamos las fórmulas y con esto entenderéis cómo se usan. Empezamos por el primer ejemplo. En el primer ejemplo, si os fijáis, tenéis una suma, lo que quiere decir que derivamos cada cosa por separado. El 3 es un número que multiplica, por tanto se queda constante. Entonces sería la derivada de 3 seno de x, sería el 3 se queda, y la derivada del seno, que es coseno de x, más la derivada del número e elevado a x, es el número e elevado a x, y ya tendríamos la primera hecha. Vamos a ver un segundo ejemplo de función simple, y en este caso lo que tenemos es una división. Entonces vamos a tener que recordar la derivada de una división. Como vamos a derivar una función entre otra función, utilizaremos la fórmula de la división. Lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, partido de lo de abajo al cuadrado. Bueno, empezamos a derivar. La derivada de lo de arriba, que es la de x cuadrado, sería 2x por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, que la derivada del seno, como hemos dicho, es el coseno de x, partido de la función de abajo al cuadrado. En este caso no se puede operar nada, así que lo podemos dejar así, no hace falta seguir operando. Vamos a ver ahora dos ejemplos en los que utilicemos la forma compuesta. Y vamos a ver sobre todo qué diferencia hay entre que nos pongan seno de x cuadrado y seno cuadrado de x. Vais a ver que en realidad no estamos en la misma fórmula o en el mismo tipo de derivada. Empezamos con el primero de los ejemplos. En el primero de los ejemplos estamos en el seno de una función y mi función sería el x cuadrado. Por tanto, utilizaremos tal cual la fórmula de derivada de una función. La derivada del seno de una función es el coseno de la función por la derivada de lo de dentro del paréntesis. Entonces empezamos a derivar. Como hay una resta, derivo cada cosa por separado. La derivada del seno, como hemos dicho, coseno de la función, que será coseno de x cuadrado, por la derivada de lo de dentro, que sería 2x. 2x es la derivada del x cuadrado, ¿vale? Menos, y ahora tenemos una segunda parte que es igual, es el seno de una función. Ahora mi función es 2x más 1. Por tanto, la derivada del seno coseno de 2x más 1 por la derivada de lo de dentro del paréntesis, que en este caso es 2. Esta es mi función y tengo que añadir la derivada de lo de dentro del paréntesis multiplicando. Y vamos a fijarnos ahora en el segundo ejemplo que hemos puesto, que pone seno cuadrado de x. Lo que está al cuadrado es el seno y no la x, por tanto esto sería lo mismo que escribir seno de x entre paréntesis al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos en la derivada del seno, sino que estamos en la derivada de una función elevada a un número, y recordar que era el número delante, la función elevada a 1 menos, por la derivada de lo de dentro del paréntesis. Por tanto, vamos a derivarle y vamos a comprobar que no estamos usando la derivada del seno. Sería el número delante, que es el 2, el seno de x elevado a 1 menos, que sería 1, por la derivada del seno, que es el coseno de x. Este caso es un caso un poco particular o curioso porque queda 2 seno de x coseno de x. Y si recordamos las fórmulas de trigonometría, esto es, no es otra cosa que el seno del ángulo doble. Y sería el modo más abreviado de expresar este resultado. Vamos a seguir un poco con las fórmulas de derivadas de funciones trigonométricas. Ahora pongo ya menos ejemplos porque el procedimiento es todo el rato el mismo. Entonces vamos a ver la derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada del coseno de una función, que es menos seno de la función por la función derivada. Vemos un par de ejemplos y con esto yo creo que quedará claro. En estos ejemplos volvemos a incluir otras propiedades de derivadas o otros tipos de derivadas y así también nos sirven de repaso. En este primer ejemplo, si observamos, hay una multiplicación, por tanto estamos en la derivada de f por g. Si recordamos, era primero derivado por segundo sin derivar más primero sin derivar por segundo derivado. Pues vamos a aplicar dicho proceso.
Empezamos con el primero, la derivada del seno, como hemos dicho, es coseno de x, por el segundo sin derivar, que sería coseno de x, más el primero sin derivar, que sería seno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Bueno, también he elegido esta derivada porque también da un resultado curioso. Si juntamos coseno y coseno, queda coseno cuadrado de x, y seno, como hay un más y un menos, quedaría menos seno cuadrado de x. Si volvemos a repasar las fórmulas trigonométricas, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es el coseno del ángulo doble. Y lo podríamos resolver de esa forma tan breve. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo que sería el coseno de una función. Recordar que si dentro del paréntesis aparece algo diferente de x, no estamos derivando x, sino estamos derivando una función. Por tanto, la derivada sería la derivada del coseno, que es menos seno de la función tal cual, por la derivada de lo de dentro del paréntesis. La derivada de 2x es 2, más la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y tenemos que esto es f', la derivada de mi función. Con estos dos ejemplos creo que quedará claro las derivadas del coseno y vamos al último tipo de derivadas. Dentro de derivadas trigonométricas nos quedarían por ver exclusivamente las derivadas de tipo tangente. Si os fijáis, he puesto varias fórmulas para las derivadas de tipo tangente, pero en realidad podéis usar la que queráis porque todas ellas salen de igualdades trigonométricas. Si empezamos por la derivada de la tangente de x, podéis usar o secante cuadrado de x, o 1 partido de coseno cuadrado de x, o 1 más tangente cuadrado de x. Como he dicho, hay tres opciones y podéis usar cualquiera de ellas, pero es importante conocerlas todas, sobre todo a la hora de integrar. Para a la hora de integrar, saber hacer el proceso en dirección contraria. Entonces vamos a resolverla utilizando en cada una de ellas una distinta y así practicamos las tres posibilidades. En el primer ejemplo que tenemos una multiplicación, 8x por tangente de x. Entonces estamos en la derivada de una multiplicación, como hemos visto antes, f por g, y entonces sería primero derivado, segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Bien, pues empezamos por la derivada de 8x, que sería 8, por la tangente sin derivar, más el primero sin derivar, 8x, por la derivada de la tangente. Y vamos a usar la primera de la fórmula, que sería secante cuadrado de x. Y no hace falta seguir operando y dejamos el resultado de esta forma. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo y un tercer ejemplo, y los siguientes ejemplos ya son tangentes de funciones. Lo que hay dentro del paréntesis no es x, sino una función. Por tanto, identifico mi función y tendré que utilizar la fórmula de la derivada de la tangente de una función. Son las mismas fórmulas y cuando derivo añado la derivada del paréntesis. Pero si os fijáis, la fórmula es la misma, no hace falta aprenderse dos fórmulas diferentes. Entonces empezamos por el primero de los ejemplos que hemos puesto y sería la derivada, vamos a coger el segundo caso, 1 partido de coseno cuadrado de la función, que es justo coseno de x precisamente, por la derivada del coseno, que como hemos visto antes es menos seno de x. Si lo queremos dejar un poquito más agrupado, pues en la parte de arriba de la fracción ponemos menos seno de x y en la parte de abajo coseno cuadrado de coseno de x. Y no podemos operar nada más, así que lo dejamos así. Y en el último de los ejemplos tenemos la tangente de un polinomio. Por tanto, mi polinomio es la función. Vamos a utilizar la última de las fórmulas y sería la derivada de la tangente. Hemos dicho que es 1 más tangente cuadrado de la función, que es x cuadrado más 4x más 4, por la derivada de lo dentro del paréntesis, que sería la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de 4x4 y la derivada del número desaparece. Con esto ya hemos visto todos los ejemplos de derivadas trigonométricas. Espero que con los diferentes ejemplos os sirvan para resolver varias dudas que os pueden ir surgiendo por el camino.